Lunes 28 de septiembre del 2016, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Hoy son nuestros invitados Nersa Curbelo, activista de derechos humanos, la condecoración de la Asamblea Nacional a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner cuando el Estado argentino le sigue al menos 50 causas penales. ¿Es oportuno concederle este honor a nombre del pueblo ecuatoriano? Lo vamos a analizar. También Byron Pacheco, asambleísta del partido Avanza, los candidatos de la Unidad para Asambleístas y la postura de Avanza sobre los mandatos de fiscalizar y legislar. Y además, Natalia Sierra, socióloga, la dispersión de la oposición en una sociedad partida por una década de confrontación. ¿A quién favorece? ¿Enriquece la democracia con pluralismo o la empobrece con más división? Lo vamos a analizar. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Estefi, buenos días a todos. Cristina Fernández, expresidenta de Argentina, será condecorada mañana en sesión solemne de la Asamblea Nacional por su presidenta Gabriela Rivadeneira, con la presea Manuela Sáenz. El sábado asistirá a la Convención Nacional de Alianza País que proclamará el binomio presidencial. Este es el primer viaje al exterior de Cristina Fernández de Kirchner desde que dejó la presidencia hace 9 meses en diciembre de 2015. Está con nosotros Nersa Curbelo, experta en derechos humanos, no violencia y resolución de conflictos. Buenos días, bienvenida a Contacto Directo. Muy buenos días. Respecto a esta condecoración, la presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, precisó lo siguiente. Veamos. Vamos a tener la condecoración de la expresidenta de Argentina, de nuestra querida compañera Cristina Fernández de Kirchner, justamente como una muestra de reconocimiento a todo ese trabajo que estamos haciendo, pero también a la brutal arremetida judicial que están queriendo implementar contra líderes de la región, y esto no pasa solamente con el tema de la compañera Cristina, pasó en el juicio político a Dilma Rousseff, está pasando con procesos judiciales que quieren implementar en contra de un líder como Lula da Silva. Así que como Ecuador y como Asamblea Nacional vamos a conceder la condecoración Manuela Sáenz, que justamente es una condecoración que la generamos en este periodo, que es una condecoración que se le entrega a jefas y ex jefas de Estado que hayan aportado realmente al desarrollo de sus sociedades y de su población. ¿Es oportuna esta condecoración, según indica la presidenta de la Asamblea? No, creo que no, es realmente un error, porque reconocer, cuando uno da un premio, reconoce en los demás valores y se identifica en cierta manera con aquello que ha hecho, no se da premios a aquello con los que uno discrepa. A mí lo que me cuestiona todavía más es que, además de reconocer hechos políticos durante la presidencia de Cristina Fernández, que algunos creo que son positivos, en el fondo también se está reconociendo que para hacer esos avances políticos, no importa cómo se hagan, no importa cómo se manejen los recursos públicos, y cuando se investigan estos dicen que es una arremetida judicial, cuando en realidad es lo que se debería hacer con todos los que manejan recursos públicos, ver cómo los han hecho. Pero acá hay en juicio cosas muy graves, desvío de dinero, lavado de dinero, ocultamiento, enriquecimiento ilícito, y en el fondo, al premiar a una persona, le está premiando también algo que por lo menos está siendo juzgado. Todavía no se sabe si será condenado o no, pero no se puede premiar a alguien que está siendo juzgado actualmente por hechos que no. Sí, pero el caso es que la expresidenta Cristina Fernández enfrenta varios procesos judiciales que técnicamente se conocen como delitos contra la administración pública. Así es. Según los registros electrónicos de la Justicia Federal Argentina, son 50 causas penales en trámite. Estos crímenes de los que se acusa Cristina Fernández son contra un ser abstracto que se llama administración pública o contra seres humanos.
Es contra seres humanos. La administración pública no existe si no están los seres humanos que la ejecutan, que la hacen. Y cuando uno preside un país es corresponsable de todo lo que pasa porque ella escoge sus colaboradores. Y da la casualidad que uno de los colaboradores que fue escogido desde el primer día, desde que Kirchner, su esposo, asumió el poder, hasta el último día que ya lo dejó, es el que está en mayor flagrancia de delitos con la justicia. Entonces, ¿en qué quedamos? Pero la flagrancia de los delitos es realmente excepcional, asombrosa, ¿no? Es asombrosa, son millones y millones de dólares. El expresidente de Uruguay, Pepe Mujica, es un paradigma de austeridad, de sobriedad socialista, un ejemplo a seguir. ¿Cristina Fernández es también un ejemplo a seguir? Creo que no se puede comparar. Son dos personas con valores muy distintos. Yo creo que la política se debe hacer con valores, sino el fin justifica los medios, no importa que roben con tal que hagan, eso es el principio y el fin de toda la corrupción que nos asola y además es una enseñanza para la población, para la ciudadanía. No importa cómo usted lo haga, hágalo. Si está bien hecho, aunque usted se enriquezcan los que están al lado suyo, se enriquezcan sus colaboradores, no pasa nada. Pero ese dinero es dinero de la gente, es dinero que no va a hospitales, que no va a escuelas, que no va a los mayores, que no va a quien lo necesita. No puede ser que se premie a quienes están suspectos de haber manejado mal los recursos públicos, y eso no es una arremetida judicial, es una labor judicial que realmente hay que hacer. Entonces, con eso, cuando se reconoce a una persona que tiene esto en cuestionamiento, ¿en el fondo se están curando en salud o qué? ¿Quiénes estarían curando en salud? Pues las personas que están premiando. Porque quiere decir que yo estoy de acuerdo, cuando yo premio a alguien, yo reconozco en el otro valores, reconozco que hizo bien las cosas. Si el hacerlo bien está en cuestionamiento, quiere decir que yo no lo cuestiono y estoy de acuerdo. ¿Y qué es lo que me están mostrando entonces? ¿Qué es lo que estoy premiando? ¿Lo que hizo bien y cómo lo hizo también? Y para los jóvenes especialmente, ¿qué mensaje lleva envuelto este reconocimiento? Es para los jóvenes y para todos, porque los viejitos como yo decimos... Entonces, ¿qué es lo que vale la pena en la vida si cuando hacen las cosas bien a usted le dice que es un disparate y los otros que se enriquecen a costillas del dinero de la gente y del pueblo le dicen lo premiamos y encima le damos condecoraciones? Le estamos diciendo, ¿sabe qué? Usted salga adelante no importa cómo. Ahora, si Alianza País quiere dar este espaldarazo a Cristina Fernández, que es su compañera, su amiga, ¿es correcto que se lo haga a nombre de la Asamblea Nacional que representa a todo el pueblo ecuatoriano? No, hay algo que me llamó la atención. Ayer yo vi una noticia que decía que no se iban a invitar a los asambleístas de oposición. Primero, si esto lo da la Asamblea, los asambleístas no tienen que ser invitados, porque todos son asambleístas. Si se da en el Parlamento, si se da donde funciona la Asamblea, tampoco tienen que ser invitados, porque es su casa. O decimos, es la Asamblea y entonces es quien nos representa a todos nosotros, o no es la Asamblea y es solo Alianza País que la premia. Eso es distinto. Nelsa Curbelo, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Gracias a ustedes. Estefi. En instantes, Byron Pacheco, asambleísta del partido Avanza, las listas de candidatos a asambleístas de la Unidad y los mandatos constitucionales de legislar y fiscalizar. Los planteamientos de Avanza los analizamos al regresar. Byron Pacheco, asambleísta de Avanza por Cañar, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Steffi. Muy buenos días al país. Antes de ir al tema, ¿van a ir mañana ustedes a la condecoración de Cristina Fernández de Kirchner? No podemos asistir a un acto en el que se va a condecorar a una expresidenta de Argentina que hoy está seriamente cuestionada, está siendo investigada por actos de corrupción. Desde nuestro punto de vista no es el momento propicio para realizar una condecoración a alguien que podría estar tras las rejas en los próximos días si se comprueba de que millones de dólares
fueron el resultado de coimas y de cohechos en el gobierno de Kirchner. Los ojos están centrados ahora en lo electoral. El que el líder de su partido, Ramiro González, encabece la lista de asambleístas para los comicios de 2017, parece pues no convencer a todos. Y el principal argumento es que no se garantiza una verdadera fiscalización, un exministro de este gobierno y un partido que nació aliado a este gobierno. ¿En qué se fundamenta la fiscalización que ofrecen en una próxima asamblea? Se fundamenta en los principios constitucionales que le entrega el artículo 120, numeral 9, para los legisladores, que no es otro sino el de fiscalizar los actos de las demás funciones del Estado. Nosotros tenemos el derecho, tenemos la obligación de precautelar de que los intereses del Estado estén bien protegidos. Cuando se hace obra pública, el dinero vaya a la obra pública y no vaya al bolsillo de otras personas. Pero fiscalizar nosotros sí lo hemos hecho. A ver, recién hace unos días el partido Avanza, al cual pertenezco, del que es presidente el economista Ramiro González Jaramillo, en mi persona como legislador, fiscalizó al famoso ministro de Educación, que no aseguró los bienes públicos del Estado y se lo pudo descubrir a raíz del terremoto de Manabí en el 16 de abril. ¿Cuánto le perjudicó esa omisión, esa irresponsabilidad, esa negligencia, esa falta de cumplimiento de la ley y de los reglamentos? Cientos de millones de dólares al Ecuador, ¿no? Como usted bien dice, eso fue apenas hace 3 meses. Desde su experiencia, si hablamos de fiscalización en estos últimos años, Avanza ha tenido 5 asambleístas. Estaba usted, estaba Gabriela Díaz, estaba Fanny Díaz, Antonio Pozo, Jesús Andrade. Pues tampoco ustedes, que han presentado muchos pedidos de juicios políticos en los últimos 3 años desde que está Avanza, lo hicieron hace 2 meses. ¿Qué hizo entonces que en estos últimos años la fiscalización haya sido un saldo en rojo para todos, no solo para ustedes? Bueno, no es un saldo en rojo para nosotros. Nosotros tenemos un saldo positivo en cuanto a fiscalización, que ha tenido varios obstáculos, que ha tenido varios impedimentos. ¿Desde dónde? Desde el oficialismo. No puede ser posible, ecuatorianos, que cuando un legislador quiere fiscalizar y hacer pedidos de información, eso pase por un filtro intermedio de algo que se llama Unidad Técnica Legislativa, que lo dirigen empleados, funcionarios públicos, que son los que califican lo que el legislador le quiere preguntar a un funcionario y a un ministro de Estado. Un funcionario público por encima de la voluntad popular que lo representa el legislador. Presenté una denuncia a la ministra de Salud por no haber asegurado el hospital Napoleón Dávila de Chone, ya no en la Asamblea Nacional, porque allí los 100 votos se van en contra de la razón, de la justicia, de los principios. Allí los 100 votos protegen la impunidad frente a las sanciones que deberían tener, como la destitución de ciertos funcionarios. Pero también, Estefi, presenté la denuncia en la Contraloría sobre este tema del Ministerio de Salud y del Ministerio de Educación. Pero usted me dice, lo está haciendo en estos últimos meses. No, Estefi, ahí hay una equivocación. A los 15 días que Byron Pacheco asumió la responsabilidad y el honor de ser legislador por la provincia del Cañar, presenté una denuncia en la Contraloría sobre una vía. Esa vía se llama la Jud Biblián, que a poco tiempo de haber sido construida, habiéndonos ofrecido de que iba a durar 30 o 40 años, empezó casi a no servir. 38 millones de dólares denunciados en la Contraloría. Ya vamos a los 3 años y medio y no existen resultados. Que poco se puede hacer con 100 votos del oficialismo, pero lo cierto es que ustedes fueron parte, o se sumaban a esos votos del oficialismo. Es cierto también que Avanza no apoyó leyes como la de la justicia laboral, una ley que le restó al IES el aporte anual del 40% del gobierno, o en la votación del Código Orgánico Integral Penal, Antonio Pozo se abstuvo, pero podríamos decir que son casos aislados. Avanza nació en el 2012 bajo una línea socialdemócrata, pero como un partido aliado del gobierno, un apoyo casi incondicional en todos los proyectos de ley que se aprobaron con votos de Alianza País y Avanza. Entonces, ¿la cuerda se rompió dónde? ¿Por intereses electorales? No, la cuerda se rompió cuando las diferencias superaban a las coincidencias. Usted acaba de indicar algunos proyectos de ley que votamos conjuntamente con el Ejecutivo. Por supuesto, porque creíamos y considerábamos que le hacían bien al Ecuador, pero nosotros no podíamos quedarnos en un gabinete so pena de que renunciemos a nuestros principios. ¿Teníamos nosotros que votar a favor de que se retire el 40% de las pensiones jubilares para mantener un puesto en el gabinete? No, no solamente votamos en contra de aquello, nosotros votamos en contra de los 2, 3, 4 paquetes de impuestos que le gravaron
el 14% de el IVA. Últimamente, con el último proyecto de ley urgente económico que envió el gobierno, estuvimos en contra de incrementar los impuestos a las bebidas azucaradas. Le salió el tiro por la culata. Pero creyeron que iban a recaudar más y recaudan menos. Desaceleraron la economía, desincentivaron la producción y le dejaron sin trabajo a los ecuatorianos. En lo de fondo, también en 2012 apoyaron la reelección de Rafael Correa, no lanzaron a un candidato presidencial propio, pero no solo eso, se unieron a la campaña a favor de esa reelección de Rafael Correa. Ustedes firmaron un acuerdo con Alianza País, un acuerdo político en ese Frente Unidos, en el que decían claramente que el fin era frenar a la derecha, la restauración de la derecha conservadora para las próximas elecciones. Por eso es que yo le pregunto directamente, ¿qué cambió para que lo que antes les parecía que estaba bien, ahora ya les parezca que está mal? No, le estoy respondiendo, no le estoy evadiendo su pregunta. ¿Qué cambió? ¿Qué cambió de que el modelo económico basado en el gasto público se agotó y nosotros lo dijimos? ¿Qué cambió? De que se plantearon unas medidas arancelarias que tenían que ser revisadas cada 3 meses y no lo hicieron. ¿Qué cambió? De que se negoció créditos con la China por cerca de 8.000 millones de dólares a más del 7%, cuando usted puede encontrar créditos en organismos multilaterales e internacionales al 2.5% o menos. ¿Qué cambió? De que se le quitó el 40% a las pensiones jubilares a las que tienen derecho o tenían derecho que los afiliados a la seguridad social. ¿Qué cambió? Que, por ejemplo, ministros como el de Obras Públicas en el austro han hecho obras o mal hechas o incompletas o inconclusas que han causado un grave perjuicio al Estado ecuatoriano. Cambió la actitud, cambiaron las conductas y nosotros, a cambio de un puesto, a cambio de un ministerio, a cambio de que nuestros compañeros estén unos pocos en la administración pública, no íbamos a claudicar. Jamás claudicar principios a cambio de un puesto. Y ahora están en la unidad y es importante saber, dentro de lo electoral, ustedes van a hacer un anuncio mañana, pero ¿qué está por definirse todavía dentro de la unidad y en Avanza? Porque empieza la cuenta regresiva, llegó ayer ya Lenín Moreno, el binomio se define, o más bien se anuncia este sábado. ¿Y en la unidad? Bueno, yo quisiera concluir con algo. No solamente es que Ramiro González está en la oposición o se pasó a la oposición por lo que acabo de manifestar. Alberto Acosta, que fue presidente de la Asamblea Nacional, también está en la oposición. Francisco Jiménez, que fue gobernador del Guayas, también está en la oposición. Betty Amores, María Paula Romo, que fueron asambleístas de este gobierno, también están en la oposición. Si lo veo de este lado. Si quiere verle de quienes, siendo de derecha, están en este gobierno, tenemos 200 o 250 nombres que, siendo de derecha o de otras organizaciones políticas, son parte del oficialismo. Así es que hemos conformado un frente de unidad que le propone al país, que le propone al Ecuador cambiar el modelo económico que fracasó en Venezuela, que fracasó en Argentina, que fracasó en Brasil y que está fracasando en el Ecuador. ¿Por qué? Porque no existe inversión nacional. ¿Por qué? Porque no existe inversión extranjera. ¿Por qué? Porque se frenó la producción. ¿Por qué? Porque los capitales no quieren ser invertidos en nuestro país, porque no existe seguridad jurídica y no hay empleo. Estefi, no hay empleo. En esa misma línea, asambleísta, voy a volver a lo que nos quedó pendiente sobre lo que falta en la unidad por definirse, pero para dar continuidad a lo que usted decía, tal como se están definiendo las fuerzas políticas propia de esa misma dispersión a la que usted hace referencia, incluso quienes estuvieron con este gobierno, pero que ahora están apoyando distintas corrientes o movimientos políticos. Tenemos un candidato por la unidad, otro candidato por la unidad de la izquierda de la Sierra, Frente por el Cambio, está el candidato de Compromiso Ecuador, están otros movimientos o partidos de oposición que fraccionan el voto que quiere una alternativa al candidato de gobierno. Eso es ecuación simple, pero parecen estar seguros de que habrá una segunda vuelta, ¿o es que prefieren todos concentrar esfuerzos solamente en la Asamblea? De ninguna manera, estamos concentrados en presentarle el día de mañana, a partir de las 3 de la tarde, en el Coliseo Voltaire Paladines Polo, lo vamos a llenar con 20.000 personas para anunciar la candidatura de quien resulte favorecido por un proceso de encuestas. Aquí no es a dedo, aquí no se trata de afectos o de desafectos frente a una persona para ubicarla como candidato a la presidencia de la República. Eso sería irresponsable. Utilizamos el mecanismo de encuestas y eso se lo sabrá el día
de mañana. ¿Qué nos diferencia con otros sectores políticos? ¿Por qué creemos de que vamos a pasar a una segunda vuelta? Porque tanto Cintia Viteri cuanto Paul Carrasco, que son los precandidatos y aspirantes a ser candidatos a la presidencia de la República, tienen una trayectoria amplia, limpia, profunda, de servicio para con el país. Y necesitamos también tener una mayoría en la Asamblea que nos permita, ¿qué? Cambiar todo lo que se ha hecho hasta el momento, pues. Impedir la fiscalización, impedir que los proyectos que vienen de la oposición sean aprobados. ¿Saben ustedes, ecuatorianos, cuántos proyectos de ley de la oposición han sido aprobados en cerca de 3 años y medio? Ya vamos a cumplir el periodo muy pronto. 0. Los pedidos de fiscalización, los pedidos de juicio político, como el que yo lo hice, el único juicio político en 10 años que lo hizo Avanza al ministro de Educación, llegó a la penúltima etapa y no bajó para que sea censurado e interpelado por este legislador, porque no les convenía y porque advertí que luego de ese juicio interpelaba y fiscalizaba al ministro de Obras Públicas y a la ministra de Salud, pues. La pastura de Byron Pacheco, asambleísta por Avanza, por Cañar, hoy en Contacto Directo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. A usted, muchas gracias, buen día. 7:31. Nos vamos a una pausa y al regresar en nuestros estudios, Natalia Sierra, socióloga, vamos a hablar de esa dispersión de la oposición en múltiples candidaturas presidenciales de acuerdo a los antecedentes del actual sistema electoral. ¿Qué lógica tiene? ¿Favorece a Lenín Moreno? Lo vamos a examinar. Quédese usted en nuestra sintonía. La multiplicidad de candidaturas enriquece a un régimen democrático pluralista, pero el régimen electoral practicado en el Ecuador de los hechos consumados es diferente a lo que dispone la letra muerta de la ley, consagrando un Estado candidato que apabulla a la multiplicidad de candidatos. Lo analizaremos con Natalia Sierra, PhD en Sociología por la Universidad Libre de Berlín y profesora de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Buenos días, bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo. La dispersión de la oposición se fomenta desde el poder por un Estado que es controlado por un solo grupo político. Bueno, yo creo que la dispersión que estamos viendo en el actual escenario ya electoral tiene que ver con dos cosas. Una, con un proceso de mercantilización del proceso electoral, que no solo se da en el caso del país, sino que se puede observar en otros países a nivel global, ¿verdad? Esta mercantilización lo que lleva es a que no se ponga mucho interés en los programas de gobierno, sino en la marca candidato. Y esto obviamente no ayuda a que se profundice la democracia. Y la otra causa es que durante estos 10 años, la forma en que se ha gobernado, que tiene que ver con una concentración del poder y una política sistemática de persecución a la sociedad, a la organización política de la sociedad, que la hemos visto con la criminalización de la lucha social, con la cooptación de dirigentes, con la creación de organizaciones paralelas, con leyes y reglamentos que coartan la posibilidad de que la sociedad se organice. Eso también ha generado que no pueda existir un debate que permita generar líneas políticas claras, ¿sí? Entonces son estas dos causas lo que ha llevado a este momento de dispersión que no ayuda al proceso democrático, porque la dispersión pero sobre ese no es fondo, sinónimo de diversidad. Sobre Sí, ese trasfondo de trituración, podríamos decir, de agrupaciones políticas y organizaciones sociales, el retiro de la carrera presidencial de Rafael Correa, que ganó 3 elecciones consecutivas por primera vez en la historia nacional, ha provocado una burbuja de triunfalismo en la oposición, multiplicando candidaturas. ¿Es correcto que la oposición considere a la primera vuelta unas elecciones primarias para escoger a quién enfrentará a Alianza País en segunda vuelta? ¿O se corre el riesgo de que no haya segunda vuelta como en las 2 elecciones anteriores? Yo creo que sí va a haber segunda vuelta porque el candidato que va a sacar Alianza País, que es casi seguro que sea el ex vicepresidente Lenín Moreno, tampoco creo que logre alcanzar la votación para ganar en primera vuelta, sobre todo ahora que ha entrado al escenario de
de la disputa electoral la figura de Paco Moncayo, porque Paco Moncayo le viene a disputar los votos de un electorado que busca cooptar con Alianza País, con la figura de Lenín Moreno, una figura que ahora aparece como dialogal, ¿verdad? Como dialogal, como figura de consenso, pero esa figura que busca cooptar el centro ya va a tener una disputa seria si va de candidato Paco Moncayo. Yo creo claro, que hay una disputa por el centro, pero también se disputa, digamos, los de centro derecha, está centro izquierda, que es una parte del electorado de Alianza País, pero la fuerza está en el centro. Entonces, si hay dispersión, se podría favorecer la candidatura de Lenín Moreno, pero puede haber mayorías móviles parlamentarias que con la partidocracia desestabilizaron a la presidencia de la República y que con Correa desembocaron en el 30S. Con la eventual presencia de Lenín Moreno en la presidencia, en cambio, cambiaría el escenario, es previsible mayorías móviles más funcionales gracias al talante no confrontativo de Moreno, y que es eso realmente lo que buscan algunos sectores de oposición, entre los cuales hay bastantes correístas arrepentidos, pero que son amigos de Moreno. O sea, me parece que es la imagen que quieren ponerle a Lenín Moreno. Ahora que la política vaya a cambiar, no se sabe. Es decir, ahora para la contienda electoral aparece esta figura, pero no necesariamente Moreno, en el caso de que ganaría, sería la persona que gobierna. Hay una dinámica ya en Alianza País que me parece que va a ser difícil desmontar si sigue gobernando el correísmo. Es decir, más allá de que vaya Lenín Moreno, hay una estructura ya montada en el Estado por este gobierno, ¿no? Autoritaria, lo que conocemos. Entonces no me parece que sea fácil desmontar eso. Pero tampoco creo que Lenín Moreno tiene asegurado el triunfo. Me parece que el escenario es bastante complejo y confuso para poder saber, ¿no? Yo no, en efecto es no complejo y confuso, seguro. pero es como una torta y la torta tiene unos límites. Yo recuerdo siempre con los candidatos presidenciales, cuando a veces hacían una consulta, yo les decía a ellos mismos, ¿y cuántos votos saca este, y cuántos le quedan a usted? En este caso, con tantos candidatos, ¿quién termina beneficiado? Porque por la oposición, que es un frente, hay muchos candidatos y del otro lado hay uno solo. Sí, o sea, digamos, si es que no se logra y haga el proceso electoral, que los candidatos de la oposición definan y sobre todo que pueda aparecer una propuesta que pueda captar ese 50% y más de indecisión, habría una ventaja de la candidatura gobiernista, además porque tienen el aparato del Estado. Pero yo creo que puede aparecer en estos últimos, en el tiempo ya electoral, una propuesta que pueda captar esos votos, una propuesta que, claro, ya es difícil ahora, pero creo que del centro a la izquierda podrían estarle disputando seriamente la votación que va a tener Lenín Moreno. Y eso abriría... Ahora, en las propuestas eso es lo interesante. Hay un elemento también común en la oposición, que es la promesa de cambio del modelo político y económico. Pero ¿es esto factible sin una asamblea constituyente que no la propone ningún grupo de oposición? O sea, yo creo que podría hacerse reformas profundas a la Constitución, ¿no? Pero bueno, eso dependerá de cómo será el escenario político próximo en el gobierno. Pero no me parece necesario otra constituyente, me parece que se podría hacer profundas reformas a la Constitución. Pero es que viene el problema de la viabilidad, viabilidad, ¿no? Por ejemplo, para hacer las reformas profundas. Si es con consulta popular y es una reforma profunda, tiene que ir a la constituyente, así lo dice la Constitución. Y no lo va a dejar la Corte Constitucional. Si es en la Asamblea, la incógnita también es si habrá o no mayoría en la Asamblea. En cambio, la Asamblea Constituyente está determinada por la Constitución y por el Código de la Democracia, que la debe convocar en 15 días el Consejo Electoral a pedido del Presidente de la República. Y en una constituyente sí hay el poder suficiente para hacer esas reformas. Bueno, había una propuesta de hacer una nueva constituyente que venía del historiador Enrique Ayala Mora, ¿no? Que se podría retomar, pero eso va a depender de cómo se establezcan las fuerzas en el próximo gobierno, ¿no? Sobre todo la composición que va a tener la Asamblea.
Entonces, a veces me parece que la oposición está apostando por tener mayoría en la Asamblea para poder realizar los cambios necesarios. Pero eso también implica que la oposición se ponga de acuerdo en temas puntuales, ¿no? No puede ponerse de acuerdo en todo, no puede juntarse en todo porque la oposición es heterogénea, es diversa, también tiene diversos intereses. Pero podría ponerse en acuerdos puntuales de hechos o leyes que son... está la sociedad demandando que se cambie, ¿no? Y para permitir mayores espacios de democracia, mayores espacios. Claro, porque de por diálogo. otra parte las propuestas de derecho, centro, izquierda son virtualmente las mismas. Todos entran en el discurso en que la crisis económica y política está por encima de las ideologías, pero no son capaces de unificarse pese a la experiencia de las dos últimas elecciones presidenciales con la reelección del Estado candidato en primera vuelta. Entonces, con estos antecedentes, ¿qué lógica tiene la multiplicidad de candidaturas presidenciales si sabemos que la realidad indica que eso no sería factible? Es que a mí me parece justamente que la multiplicidad, si está pensada como dispersión, no hace bien. La diversidad hace bien, porque Exacto. La diversidad implicaría que tengan claros pluralismo, los digamos. proyectos. Claro, que tengan claros los proyectos y los programas de gobierno. Si la oposición tiene claros sus proyectos y programas de gobierno, no como una retórica de publicidad electoral, sino realmente como una propuesta para el país, con los programas claros se puede llegar a acuerdos. Lo que pasa es que yo veo que no hay una claridad en los programas de gobierno y ahí también veo una dispersión, hay mucha opacidad en lo que están proponiendo. O sea, claro, todo el mundo dice que va a resolver, ¿no? Incluso el propio candidato de gobierno está planteando que va a cambiar la política, pero nadie dice exactamente cómo, y creo que la sociedad... Bueno, son debemos las exigir. estrategias, las presentarán en la campaña porque los asesores les dicen que no adelanten lo que van a hacer porque si no se los queman. Veremos por qué nos dice la campaña. Sí, me parece que no deberíamos la sociedad permitir que se vaya a un proceso electoral sin que nosotros sepamos exactamente qué está proponiendo cada grupo político. Hay que ponerle y exigir. Ahora, pero en términos de seriedad al propuestas, ¿no proceso distrae de electoral. las propuestas centrales esta consulta popular simultánea sobre los nuevos impedimentos para ser presidente de la República? Bueno, eso me parece que es obvio, ¿no? Es una estrategia para hacer más confuso el proceso electoral. Y justamente lo que se trata es que el proceso electoral adquiera mayor claridad para que la población pueda votar con absoluta conciencia, es decir, no en un escenario de confusión. Y esta consulta lo que hace es confundir. Y me parece que es una estrategia política del régimen también para poder ahí sacar provecho del proceso electoral. Natalia Sierra, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Gracias, doctor. Estefi. Así concluimos esta emisión. Como siempre, les agradecemos a ustedes su confianza y sintonía. Alfredo, yo estaré fuera del aire unos días. Voy a tomar unas cortas vacaciones. Regreso la próxima semana. Así es, Estefi, que disfruten de sus vacaciones. Muchas gracias. Nos vemos mañana.